Hola María Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo hoy. Lástima en la virtualidad porque me gustaría darte un abrazo y un beso. Hemos trabajado juntos muchos años y hoy es un placer de nuevo pues compartir este evento y poder hablar pues de este tema tan importante que es la reactivación económica para Bogotá y para el país. Así es, pues Juan, muchas gracias por invitarnos, pues estuvo muy contento de poder acompañarlos en el día de hoy y poder compartir algunas ideas que hemos venido desarrollando de la Cámara Colomboamericana y que efectivamente pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de Bogotá región y sobre todo para buscar la forma de que entre todos podamos trabajar en buscar esa atracción de inversión extranjera, como también de fortalecer el comercio desde Colombia al mundo. De acuerdo, y yo creo que lo que tenemos es que en este momento, más que en cualquier otro, unirnos, juntar los esfuerzos y entiendo que la Cámara además he participado en varios de los webinars que has venido organizando. Tiene una propuesta muy interesante que podemos trabajar de la mano y ya hemos venido hablando y hoy un poco pues va en ese sentido también la charla y me encantaría pues que nos contaras qué está haciendo la Cámara, esa presentación espectacular que tienes, nos la compartas y luego de esto nos pegamos una buena conversada de lo que viene y de lo que podemos hacer y por supuesto analizar todas esas oportunidades para Bogotá y su región. Pues aquí ya me adelanté y puse la pantalla, no sé si están viendo la pantalla de la presentación, no sé si la ves. Ahí está, sí señora. Perfecto. Entonces, déjame y les hago un recuento un poquito sobre cómo estamos viendo el panorama, porque efectivamente hay una reconfiguración, no solamente del comercio, sino de la inversión. Y cuando uno habla de inversión, pues tiene que hablar de importar exportadores, que es realmente esa atracción de inversión para que produzcan, desarrollen, vendan en Colombia, pero al mismo tiempo se pueda expandir a otros mercados. Y por eso voy a comenzar con un recuento sobre el tema de comercio, que es importante. Cuando ustedes miran a nivel de América Latina y el Caribe, y esto no es ajeno a Colombia, vemos un decrecimiento, un debilitamiento del comercio antes de la pandemia. O sea que es importante mencionar que todo este proceso que se viene dando a nivel internacional no se da por la pandemia, se acelera por la pandemia, pero ya venía de antes este proceso. ¿Qué sí hace? Que lleva a las exportaciones a tener una reducción del 23%, que es casi que la misma que tuvimos hace 80 años. Y eso pues obviamente hace pensar y obliga a cada una de las regiones de nuestro país a mirar casi que con lupa de filigrana las acciones que se vayan a tomar para poder generar acciones a nivel internacional que permita entrar dentro de ese comercio a nivel mundial. En el tema de servicio, igualmente, el decrecimiento y aquí sí la pandemia generó una desaceleración importante. Vemos, por ejemplo, que el turismo fue y sigue siendo uno de los sectores más afectados. En América Latina fue un decrecimiento del 17%, pero cuando miramos América Latina en su conjunto, en el 2019, turismo hizo el 48% de la exportación de servicios. Y es exactamente igual a lo que sucede en Colombia. El turismo hace más del 60% de las exportaciones de servicio, teniendo hoy en día un sector paralizado, pues efectivamente hace una injerencia importante. ¿Qué se está viendo? Se está viendo una fragmentación de la globalización, pero aquí no nos podemos equivocar. Fragmentación no quiere decir acabarse, quiere decir relocalización o búsqueda de una reconfiguración del comercio. Y ahí tenemos que encontrar las oportunidades donde las hay, y hay muchas oportunidades para Colombia, para Bogotá región. Más adelante lo voy a mencionar en detalle, pero no nos podemos equivocar de que la globalización se va a acabar. No, no se va a acabar, se va a mantener, y lo que va a hacer es mucho más eficiente, mucho más específica y al mismo tiempo mucho más adecuada a las necesidades de acuerdo a las regiones, como también al riesgo, al costo y a la resiliencia. Esas son las tres palabras claves que tenemos que tener en cuenta para lograr que efectivamente podamos insertarnos en esas cadenas regionales de valor que se ha hablado mucho, como también en exportación y la atracción de inversión. Sustitución de importaciones ya se venía comenzando desde hace varios años. De hecho, en Estados Unidos se hizo una nueva reforma tributaria que generó una transferencia de empresas americanas para que volvieran otra vez a producir en Estados Unidos. Pero vuelvo y digo, eso no es que se vaya a dejar de generar inversión, sino que se hace una reconfiguración. Políticas industriales para el desarrollo en sectores que permita realizar un cambio estructural hacia sectores con mayor productividad, innovación, tecnologías digitales
generación de empleo de calidad y sostenibilidad ambiental. Este es un punto extremadamente importante para Bogotá región, donde efectivamente hay que mirar cómo logramos hacer esa también reconfiguración de la propuesta de valor de la ciudad, de la región, hacia las variables que se requiere para poder atraer esa inversión. Variables de productividad, innovación, tecnología son indispensables que están incluyéndose en la ecuación de la atracción de inversión. Sobre todo cuando estamos viendo una atracción de inversión que decreció este año en un 40%, se estima que va a decrecer en un 40%. A nivel internacional, más o menos son 5.000 multinacionales las que generan la mayor número de inversión extranjera directa a nivel mundial y al mismo tiempo comercio. Y ya estas empresas están mencionando que van a tener unas ganancias esperadas a la baja en un 40% y otras mencionando que van a tener pérdidas. Al mismo tiempo estamos viendo que hay una contracción en diferentes sectores, sobre todo en los sectores que están relacionados con consumidores cíclicos, que está relacionado con hotelería, con el tema de manufacturas, con el tema del sector energético, van a ser y ya están siendo muy afectados en el proceso de atracción, donde vale aclarar que a nivel internacional la composición del PIE de inversión extranjera directa no ha cambiado en los últimos 30 años. El 15% de la inversión extranjera mundial siempre ha estado direccionado a los temas relacionados con energía. Después le siguen los temas de servicios financieros, consumo, manufacturas, turismo y demás. O sea que ese PIE también empieza a tener una reconfiguración. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque al mismo tiempo ese debe ser uno de los puntos importantes que se debe trabajar para poder aplicar acciones hacia esa competencia feroz que ya se ve y que Colombia debe de ser partícipe. El consumidor a nivel internacional está golpeado. Aquí es una gráfica que hizo Nielsen, donde muestra cómo cada vez más la columna en el color azul oscuro, en Latinoamérica, por ejemplo, el 36% ya tiene una pérdida de trabajo, y ustedes están viendo la noticia que Colombia es el país de mayor desempleo a nivel de OECD y de hecho en Latinoamérica, lo que efectivamente lleva a pensar qué nos depara y cómo podemos trabajar. Lo primero, mencionar es que el comercio, acordémonos que atracción de inversión es importar exportadores. Y para el exportador y para el inversionista es importante conocer cómo va a ser esa variable de exportación también. Colombia tiene un trabajo importante por hacer y nunca se le había presentado la oportunidad de tener unas variables que le exigieran moverse hacia un proceso estratégico de exportación. Tenemos acuerdos comerciales, 13 acuerdos comerciales, más de 1.500 millones de consumidores, donde efectivamente tenemos unas variables de competitividad importantes que deberían de darnos esas herramientas. No somos un país exportador. En la columna estamos viendo cuál es el valor agregado de esas exportaciones y vemos que Colombia se ubica en el puesto 35 hace 28 años y se mantiene en ese puesto. Y adicionalmente el producto de mayor potencial exportador es la minería, lo que quiere decir que nuestra canasta todavía sigue necesitando una diversificación, y con esta nueva coyuntura y con la nueva generación de empresarios que están liderando algunas organizaciones, vemos ese proceso que se puede empezar a dar. ¿Qué viene? Entonces aquí vienen las oportunidades y donde estamos ya entrando hacia dónde tenemos que mirar. Lo primero, efectivamente, cadenas regionales de valor. Pero no tenemos que confundir las cadenas regionales de valor como la gran solución, porque no es la única solución. Las cadenas regionales de valor es el complemento de otras 3 oportunidades que se presentan, que ya se las voy a mencionar, pero que sí comienza por la estructuración de las cadenas regionales de valor. No se van a acabar las cadenas globales de valor, van a seguir existiendo. Estados Unidos, por ejemplo, las empresas han mencionado que van a seguir produciendo desde China y otros países asiáticos para el mercado asiático, pero sí están buscando mercados más cercanos para lograr reducir el tiempo de entrega, la eficiencia logística que se ha ganado en los últimos años, tener un compromiso al mismo tiempo que una confianza y certidumbre en el despacho de acuerdo a las políticas y a los problemas que pueden resurgir en temas geopolíticos, y al mismo tiempo la resiliencia de lograr esos procesos productivos. Esas cadenas globales de valor venían en decrecimiento, y eso tenemos que también mencionarlo y ser muy conscientes de que esto no es algo nuevo, es algo que se viene dando hace muchos años, pero que al mismo tiempo ya venían presentando una reconfiguración. Y en ese proceso de reconfiguración, aquí dentro de este punto es importante anotar que por qué se viene dando ese decrecimiento, donde tenemos que hacer una injerencia
para lograr generar parte y participación de Colombia dentro de ellas, es la maduración de los mercados de alto crecimiento, como es el caso de China, que empezó a producir una gran cantidad de productos y subproductos dentro de su país para poder exportar y poder encadenarse. Al mismo tiempo, una disminución del crecimiento económico y un dinamismo de la Organización Mundial del Comercio casi que estático. Eso fue llevando a que las nuevas reformas no se dieran y las cadenas globales de valor empezaran a tener un decrecimiento. Vuelvo y digo, se viene dando, pero eso no quiere decir que se vaya a acabar. Quiere decir que se están reconfigurando. Este es el mapa de las cadenas globales de valor, donde podemos ver a Colombia en un punto, en un color rojo, quiere decir bastante limitado, no estamos dentro, somos partícipes de cadenas muy pequeñas de valor y al mismo tiempo tenemos una conformación dentro de los mercados internacionales con una muy poca participación, a diferencia de México, que ya está en manufacturas avanzadas y de servicios. ¿Cómo llegamos allá? Que es un punto importante donde tenemos que hacer un gran trabajo, y aquí Invest Bogotá tiene una participación extremadamente importante para gestionar todo ese proceso y ojalá no irse a buscar acciones que no son parte de su objetivo, sino concentrarse en esa propuesta de valor hecha a la medida de las necesidades que la coyuntura está exigiendo, que son totalmente diferentes a las que se venían dando anteriormente. Aquí hay 3 variables que se incluyen y que están siendo de gran importancia para el inversionista. La primera, infraestructura, y cuando hablo de infraestructura, no estoy hablando solamente de la infraestructura vial, del transporte terrestre, que es importante en Colombia, donde de una u otra forma hemos avanzado en competitividad de la inversión que se viene haciendo desde el 2010 fuertemente en el tema de infraestructura, pero todavía hay un camino por recorrer que necesitamos. Hablamos de infraestructura en el sentido de eficiencia, efectividad y al mismo tiempo infraestructura tecnológica. Tenemos que lograr que cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos tenga una injerencia dentro del ámbito digital, y ahí Bogotá tiene una oportunidad enorme de ser ese hub logístico digital para lograr generar, no solamente dentro de Colombia, sino a nivel latinoamericano, una oportunidad para Estados Unidos que lo está buscando. Un segundo punto es adoptar nuevas tecnologías y la preparación para la industria 4.0. Y cuando hablo de nueva tecnología, ya no estamos hablando de la conexión, que nos hace falta mucho. Tenemos el acceso dentro de Colombia todavía es limitado, pero si queremos ir avanzando, tiene que ir acceso de la mano muy fuertemente con temas de inteligencia artificial, robótica y al mismo tiempo análisis que permitan llevar todos esos procesos a que las empresas quieran invertir en Colombia porque tienen la capacidad en nuestro país de generarles esas variables tecnológicas. Y un tercer punto importante que va de la mano con el anterior es el capital humano, los costos laborales versus la mano de obra capacitada, pero sobre todo capacitada de forma pertinente. Y en ese sentido, pues también tenemos una labor importante por desarrollar. No me voy a quedar en este cuadro, pero me parece muy importante mencionártelo. Es un ejercicio que hizo el Banco Mundial, donde están todas las variables para la atracción de inversión extranjera directa. Y aquí básicamente no hay una talla única para todos. Hay variables que van a ser necesarias en algunos sectores, variables que van a ser necesarias en otros. Por ejemplo, en un tema que requiere de una gran injerencia de recurso humano, pues no necesariamente se necesita unas variables de infraestructura, se necesita una variable de capacitación y una variable de capital humano pertinente dentro de las necesidades de la empresa. Entonces, hay diferentes acciones que hay que trabajar, que efectivamente Colombia carece y que Bogotá viene avanzando de una forma importante, pero que también es uno de los temas que recomendaría mucho en Invest Bogotá generar unas acciones muy pertinentes. Sé que lo están haciendo en alguno de ellos, pero como esto es cambiante y todo el tiempo se está movilizando, es importante mantenerlo al día. Una segunda oportunidad son los bienes intermedios. Nosotros no nos hemos dado cuenta en Colombia que tenemos esta capacidad de hacer bienes intermedios, sobre todo en Estados Unidos, aprovechando su materia prima de valor agregado que dejó de exportar a China por obviamente la tensión comercial, y que Colombia tiene la capacidad de poderlo transformar. Pongo el ejemplo de madera. Estados Unidos en este momento envía productos de madera que tienen un valor agregado de 7.1% de producción estadounidense a China. China lo procesa y envía el producto a Estados Unidos. Hoy en día, tanto a la entrada de China como a la salida y llegada a Estados Unidos tienen aranceles nuevos, cosa que Colombia tiene una oportunidad porque el arancel es cero, y podríamos nosotros recibir esa materia prima, transformar en industrias que ya hoy tenemos
que podrían hacer el trabajo y llevarlas a Estados Unidos de forma competente. La disminución de los bienes intermedios que se exportaban de China a Estados Unidos han disminuido un 43% y vemos oportunidades en diferentes sectores que son los resaltados en esta lámina, que hicimos un ejercicio desde la Cámara en mirar no solamente cuáles son esos productos que Colombia tiene para exportar a Estados Unidos que compiten con China en la misma canasta exportadora, encontramos 75, pero que al mismo tiempo llevan una ventaja comparativa revelada. Una tercera variable que va muy de la mano con lo que mencionaba anteriormente de la tecnología, y es cada vez más Estados Unidos está comprando a través de la tecnología y el Internet y el e-commerce. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Y Bogotá está llamada a ser ese hub logístico del e-commerce. Definitivamente tiene un aeropuerto que es reconocido a nivel latinoamericano como el más eficiente. Tenemos también una distribución que le permite llevar a diferentes partes. Tenemos adicionalmente una infraestructura que se viene mejorando. Tenemos el capital humano, tenemos las vías internas, tenemos el espacio para poderlo desarrollar. O sea que se necesita es una coordinación interinstitucional dentro de Bogotá región para lograr que efectivamente esto sea un tema ganador de la ciudad, que es la nueva economía que no podemos quedarnos por fuera. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se han hecho varios estudios y se estima que el volumen global de mercancías a nivel internacional, o sea, todo el mundo son 12.2 billones de dólares en el B2B. Ojo, esto no es B2C, o sea, no llega al consumidor, sino es de empresa a empresa. Y el volumen de comercio electrónico de empresa a empresa en Estados Unidos es de 6.6 billones. Casi que la mitad del negocio mundial se está dando en Estados Unidos. Y se estima un crecimiento que se viene dando del 2013 al 2019 del 110%, con un número importante de empresas que cada vez están llevando sus ventas a través del B2B. La adopción del comercio electrónico ha generado un crecimiento del 50% en las empresas americanas. Aquí definitivamente es un tema que no podemos perder de vista y que hay una gran oportunidad. Un punto importante, y es en toda la atracción de inversión que hagamos y que se quiera hacer, uno de las variables determinantes en este contexto y que la pandemia ha puesto de relieve de importancia es productos que se tenga la capacidad, el recurso humano, las fábricas y la posibilidad de desarrollar ese tipo de acciones como son hacerlo usted mismo, en todo sentido. Y parte del ejercicio es cómo nosotros logramos adecuar también nuestro capital humano en este sentido. Tenemos dos vías, el de la crisis, mantenernos en la crisis o encontrar la gran oportunidad que existe a nivel internacional. Aquí es el ejemplo del estudio que nosotros hicimos desde la Cámara Colomboamericana. Encontramos una ventaja en 108 productos donde tenemos un nivel de tecnología medio que competimos con China. Ojo, este ejercicio fue hecho de tal forma que pudiéramos establecer la ventaja comparativa revelada de Colombia versus las importaciones de otros países, que nos diera efectivamente un costo competitivo y una eficiencia de entrega también que sumara la competitividad. En este sentido, hicimos el ejercicio también para la atracción de inversión, muy alineada a los temas de Bogotá región, y vemos que efectivamente hay oportunidades en industria farmacéutica, subproductos, productos intermedios de la industria farmacéutica, que hay una complementación que Colombia puede desarrollar y que de hecho venía desarrollando para otros países de la región, no incluido Estados Unidos, pero que se puede incluir Estados Unidos. Cosmético y aseo es uno de los grandes valores que se ha encontrado como ventaja comparativa de la región para poder atraer inversión. Manufactura de insumos de calzado, prenda de vestir y textiles, la industria automotriz. Aquí hay un punto muy importante, y es que en muchos componentes que producía China, el arancel de la importación de esos productos de China a Estados Unidos se creció en un 20%. Colombia, lastimosamente, en varios de los productos apagó sus plantas hace varios años, pero creo que aquí hay una oportunidad importante para esa atracción de inversión de sus partes. Industria de alimentos y bebidas, tercerización avanzada de servicios, software, innovación digital, logística y e-commerce. Aquí hay un ejercicio que se hizo hace unos años, donde se estableció cuál era el capital empresarial, ese tejido empresarial que tenía Bogotá región para poder atraer inversión que le permitía tener clúster para generar un ancla en diferentes sectores, y al mismo tiempo cuántas empresas alrededor de estas existían.
En cacao y derivados tenemos 102 empresas con un potencial para vender a Estados Unidos y la Unión Europea principalmente. Café y derivados a múltiples países. Frutas y derivados, 90 empresas en Bogotá región, donde hay una potencialidad interesante en arándanos, uchuva y mango. Mango está ya en el proceso de homologación y se ve una oportunidad importante para Colombia en Estados Unidos y Unión Europea. Productos de molinería, hay 84 empresas, confecciones, calzado y marroquinería, hay 2.074 empresas que tienen que hacer una reconfiguración, pero que al mismo tiempo ya tienen la capacidad, el conocimiento y la forma para poder generar esa atracción y buscar la complementación. Servicios, hay 5.382 empresas en Bogotá región, y aquí es donde vemos un alto potencial de la ciudad y de la región, donde efectivamente no sea solamente BPO, creo que ya en eso ya estamos reconocidos a nivel internacional. Tenemos la capacidad de ir avanzando en otras tecnologías que le permitan generar mayor valor y la mayor posibilidad de continuar esa atracción en esos servicios especializados. Y turismo, por supuesto. Química básica, en cosmética y aseo creo que hay un potencial interesante. 11 empresas que arman un clúster en el desarrollo de productos de belleza. Mercados varios, incluido Estados Unidos. Farmacéuticos, hay 40 empresas que podrían hacer ese encadenamiento complementario con las empresas que están produciendo en Estados Unidos. Industria de movimiento, 136. Soluciones para la construcción, que también se encuentra una oportunidad importante. En fin, Juan, yo creo que aquí tenemos un trabajo muy interesante que sé que ustedes vienen desarrollando, que al mismo tiempo hay connotaciones que la pandemia y que las nuevas variables del comercio como de la atracción e inversión están lineando el camino y que definitivamente pues Bogotá no puede quedarse por fuera y pues Invest Bogotá con todo ese conocimiento y todas esas acciones que han venido haciendo de forma eficiente y pertinente, pues me parece que es importante alinear los astros para que puedan atraer y poder lograr mayores beneficios para la ciudad. Oh, María Claudia, mil gracias. Muy, muy buena la presentación, muy aterrizada a la realidad de nuestra región y yo creo que pues es una base para trabajar juntos y buscar pues esos grandes objetivos. Yo tengo varias preguntas también para hacerle a Juan Gabriel, porque creo que aquí hay un trabajo muy interesante de complementación. Y cuando uno mira, por ejemplo, en los temas de turismo, cuando ve el potencial enorme que se venía desarrollando y cada una de las acciones que se viene estableciendo con la pandemia, pues Bogotá tiene la potencialidad para poder generar ese piloto de país relacionado con la naturaleza, con la cultura y ese turismo sostenible que tanto se necesita. Al mismo tiempo, una de las preguntas que siempre nos hacen es, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para lograr generar ese proceso de atracción? Lo primero y más importante es determinar si es una empresa, qué tipo de atracción de inversión quisiera desarrollar. Si quiere una alianza, quiere un joint venture, cómo lo quiere hacer. Y al mismo tiempo, cuál es la capacidad que tiene para entregar si es en ese proceso. Otro es qué atraer a la ciudad. Y en eso yo creo que Invest Bogotá viene haciendo un trabajo muy importante de sectorización, de buscar esas competencias, de lograr establecer dónde es que Bogotá región tiene esa oportunidad versus otras regiones del país. Lo más importante es conocer esas fortalezas, oportunidades y debilidades para poder establecer ese plan de trabajo de sectores, tener unas apuestas al mismo tiempo que sacrificios, y ese es un punto muy importante que para los colombianos se nos complica mucho, y es lograr establecer apuestas y generar sacrificios. No le podemos apostar a todo. Y en ese sentido, como mencionaba en la presentación, Bogotá región tiene unas oportunidades muy claras. En el tema agrícola, creo que es totalmente ganador. En los temas de cacao, en los temas de arándanos, en los temas que son muy nuevo para Colombia, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento hay escasez de arándano y se ve una escasez de largo tiempo porque no la producción suficiente, y Colombia podría producir en estaciones donde Estados Unidos y otros países que proveen a Estados Unidos no lo tienen. Aguacate es otro de los sectores interesantes de producción, tocaría en un clima un poco más templado, pero de todas formas Cundinamarca podría entrar dentro de ese proceso.
Tenemos también en los temas de movimiento, como mencionaba anteriormente, hay un número importante de empresas que pueden generar un clúster y donde esa atracción de inversión es importante, pero cada uno de ellos debe ir acompañado con una determinación de ciudad y en eso la participación de las autoridades locales es indispensable. Cuando uno está haciendo un proceso de atracción de inversión, por supuesto, la oportunidad de la ciudad, las oportunidades de los sectores, el acompañamiento de un clúster, lo que mencionaba anteriormente, la infraestructura, la tecnología, la adaptación de esa tecnología a nuevas tecnologías, el capital humano que sea pertinente es indispensable, pero la apuesta de ciudad es aún más importante. Yo aquí estoy hablando, Juan, un poquito sobre la presentación mientras que volvíamos a recuperar y donde mencionaba cuáles son esas variables, que a mí siempre me pregunta cuáles son esas variables importantes para poder atraer la inversión. Y no hay una variable específica, eso depende de los sectores, pero también hace una mención que no hice en la presentación y es la necesidad de un trabajo mancomunado público-privado, porque la participación privada dentro de esto va a ser determinante para la toma de decisión de un inversionista, sobre todo un inversionista estadounidense que ha llevado en los temas políticos demasiado riesgo que se han traducido en pérdidas para las empresas. Entonces, la toma de decisión de una norma, de una política generada por la autoridad local puede influir mucho o de forma determinante en una inversión y por eso el relacionamiento de nosotros jalonar público-privado es totalmente importante. Entonces, estaba haciendo ese énfasis que creo que también es prioritario hacerlo, que no lo he mencionado en mi presentación, y teniendo en cuenta que Invest Bogotá pues, es una entidad que pública principalmente, pues es indispensable que la coordinación público-privada sea parte indispensable dentro del proceso de atracción de inversión y ojalá sea de una forma proactiva y sobre todo innovadora en generar esas acciones conjuntas para atraer esa inversión. De acuerdo. Sí, no, y además de pronto hacerte una precisión que Inves en Bogotá sí es público-privada, pero la participación privada es un poco más grande que la pública para poder tener derecho privado. Y un poco lo que hacíamos en ProColombia, que es por supuesto tener esos manuales de contratación pues mucho más flexibles de la administración pública. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay ahí que alinearse mucho con la administración local y obviamente con el gobierno nacional. Y yo te quería preguntar, además cuando tú fuiste ministra, hubo muy buenas herramientas para pensar en esos grandes proyectos o en esos grandes inversionistas que pudieran llegar acá. El tema de mega inversiones, ¿cómo lo ves para Bogotá? Porque yo a veces soy un poco, pues digamos, escéptico en la cantidad de proyectos que pueden llegar de esa categoría porque está muy orientada esa herramienta más a proyectos de industria que seguramente necesitan el puerto, necesitan traer materias primas, transformar parques industriales mucho más robustos. ¿Eso lo han mirado desde Ancham? Sí, lo hemos mirado y efectivamente creo que los megaproyectos es una muy buena iniciativa. Sin embargo, es una iniciativa que está hecha a la medida para, como tú bien mencionas, no solamente para industria, sino para agroindustria. Creería que hay una gran oportunidad en ese sentido para regiones donde tienen unos espacios y también tienen unas condiciones de cercanía con puertos, como también de producción alrededor que les permita generar todo ese proceso. Pero yo creo que Bogotá región, tiene unas variables importantes y como dicen, zapatero a su zapato. Estamos en el centro del país con una distribución pues que se facilita en algunos casos internamente. No estamos hablando de las oportunidades de exportación vía marítima, pero sí las oportunidades de exportación y de distribución logística aérea, como también de distribución de e-commerce, que por eso vuelvo e insisto en la importancia que uno ve que la ciudad se pueda volcar a todo ese proceso de generar el capital humano, la infraestructura tecnológica, los beneficios e incentivos para lograr que se vuelva el hub del e-commerce y de la logística aérea desde la ciudad. Y ahí hay unos beneficios y unos incentivos también interesantes que se han venido desarrollando, no ahora, sino que vienen dándose desde hace varios años, donde efectivamente se pueden apalancar para generar
oportunidades de inversión. Yo quería hacer una pregunta porque es cierto que Invest in Bogotá viene haciendo todo un proceso de actualización de sus potencialidades y en la pregunta que tú me acabas de hacer te la devuelvo un poquito. ¿Cómo han visto ustedes y qué sectores están ustedes delineando para lograr generar atracción de inversión extranjera directa al país, teniendo en cuenta la nueva coyuntura que en muchas partes ha reconfigurado ese proceso de producción como también de necesidades de invertir de las empresas? Está siendo más cautelosas, hay una competencia feroz, tenemos empresas que están presentando pérdidas y otras una disminución de sus ganancias del 40%, lo que los lleva a ser mucho más cautelosos en su proceso de inversión. Hay temas de riesgo político que suben en el nivel de importancia de la toma de decisión. ¿Qué cambios han hecho ustedes en ese proceso para determinar los sectores? Sí, esa es una excelente pregunta. Yo creo que hoy la entidad, pues, estamos analizando cómo girar la dirección, digamos, del barco a una estrategia pandemia. Y en ese sentido, pues para nosotros lo más importante hoy es la retención de la inversión, es decir, en Bogotá hay más de 1.600 empresas con capital extranjero. Nosotros solo en el ejercicio de los 14 años que llevamos en Invest hemos apoyado cerca de 400 proyectos, que eso pueden ser más o menos unas 300 empresas. Nos hemos propuesto la tarea de trabajar con esas empresas para identificar todas las oportunidades que tienen para mejorar o para incrementar incluso exportaciones. Algunas de esas pueden generar empleo. Hoy, por ejemplo, las empresas de servicio, como tú bien lo decías, las de tercerización, presentan oportunidades muy interesantes para poder ampliar incluso durante la pandemia esos puestos de trabajo y ayudar pues a mitigar el impacto de la destrucción de empleo de otros sectores. Los sectores que tú mencionabas son muy similares a los que nosotros tenemos. Obviamente, hoy industria está más quieto. Ese lo vemos como un sector que se reactivará más para el año que viene. Nosotros hicimos 2 encuestas durante esta pandemia. La primera fue en la Semana Santa y la segunda fue más o menos en mayo. Y lo interesante es que no hay ninguna empresa en Bogotá que esté diciéndonos de las que encuestamos, que fue una muestra importante, que quisieran irse de la ciudad. O sea, que están contentas, entienden que esto es una problemática, pues que además es universal, no es de Colombia, y que se van a superar, digamos, esos obstáculos. Entonces, ahí parte del tema es cómo ayudar a que esas empresas pasen esta etapa. Pero estamos trabajando también con empresas nuevas, empresas del sector de tecnología de la información, como tú también la tenías ahí priorizada, en el tema de tercerización, pero más de valores agregados, no los call centers tradicionales simplemente de atender llamadas o de hacer seguimiento telefónico, sino más especializados. Por ejemplo, está entrando una empresa ahorita muy importante, además americana, de servicio al cliente, pero en temas de salud. Ya es una empresa que va a empezar con unas 200 posiciones y esperamos que en un año tenga al menos 1.000 posiciones desde Bogotá, gran parte bilingüe. Y eso, pues ahí vemos en ese tema de tercerización, en tecnología, que son sectores que han venido ganando incluso en época de pandemia, una oportunidad para esas empresas nuevas y de reinversión. Y estamos, digamos, mirando esos proyectos que nosotros tenemos en el pipeline, que pueden ser cerca de 380, algunos ya en etapa avanzada, que son más o menos 60 proyectos en donde le estamos haciendo todo el seguimiento para que no se enfríe el tema y que una vez se vaya recuperando tanto la economía como los vuelos internacionales, etcétera, pues podamos continuar con esas empresas. Pero los sectores son parecidos también, farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos, servicios de salud, que yo creo que además Bogotá es un hub para ese tema. Y compro mucho la idea tuya del e-commerce. O sea, yo creo que ahí hay que apostarle mucho a ese tema. Ya hay jugadores importantes presentes, pero que les podemos dar un servicio mayor o un mayor avance, como pues acá está Mercado Libre, por ejemplo, que es el unicornio latinoamericano que en plena pandemia crea un centro de desarrollo de software en Bogotá.
con 200 personas, pero esperando que podamos ampliarlo por lo menos a 800 personas en el transcurso de un año, con el desarrollo de todas unas plataformas logísticas para el e-commerce desde Bogotá para Colombia, y el gran sueño nuestro es ese e-commerce offshore, ¿no? El vender desde acá, el transfronterizo, el que Bogotá se vuelva ese hub en una zona franca o en una bodega cerca al aeropuerto, y que desde aquí podamos despachar productos a América Latina. Y yo creo que pues ahí está el reto, que podemos trabajar juntos con las grandes empresas del e-commerce de Estados Unidos, que por ejemplo Amazon ya tiene una operación acá más de servicio al cliente, pero seguramente, y así está haciendo, ya tiene servicios de venta electrónica, pero pues puede avanzar en tener un modelo mucho más estable. Entonces, nuestra reorientación, si lo podemos decir en este momento, pues en una gran participación es trabajar con las empresas que están acá instaladas y trabajar toda una estrategia de retención, como tú bien sabes, que es importante en este momento. Pero hay también un espacio importante para los proyectos nuevos y la reinversión, principalmente yo te diría que en servicios en este momento, en donde estamos viendo hay una oportunidad muy interesante para seguir aprovechando incluso en época de pandemia. Ahí hay un punto muy importante que acabas de mencionar y que en muchas ocasiones se nos olvida, y es que atracción de inversión es importante, traer más empresas que inviertan, que estén en Colombia, pero igual de importantes son las establecidas. De hecho, la UNCTAD ha mencionado que el 78% de las inversiones en Latinoamérica están desarrolladas por la inversión ya instalada. Y en eso me lleva a un punto que también es importante mencionar, y es en muchas ocasiones, y lo estoy viendo en las empresas afiliadas a la Cámara, en Colombia hay más o menos 425 empresas estadounidenses instaladas en el país, y de esas empresas, muchas o varias de ellas, no puedo decir que muchas, pero sí varias de ellas, ya su casa matriz les está diciendo: señores, necesitamos que nos ayuden a mirar cómo podemos reforzar su producción para que nos puedan vender a Estados Unidos, porque vamos a mover de China o de otro país a Colombia, ya que ustedes tienen los procesos productivos establecidos. Entonces, ahí hay una oportunidad que no podemos perder y no podemos demeritar la empresa instalada, que efectivamente en este momento va a ser parte prioritaria de todo ese proceso de atracción de inversión, y es tocarle las puertas y decirle en qué le podemos ayudar para que usted reinvierta, en qué le podemos ayudar para que usted amplíe, de hecho, su capacidad de producción en otros productos. Yo sé y tengo conocimiento de 3 empresas americanas que están haciendo eso, no puedo dar los nombres, están en el proceso y seguramente en el próximo mes van a estar mencionándolo, pero están, una, por ejemplo, ampliando su proceso de producción de lo que vendía para vender a Latinoamérica, lo va a vender a Estados Unidos ahora. A otra le dieron recursos para que pudiera abrir una cadena de producción dentro de su planta y poder producir otro tipo de productos que estaban en otro país para vender a Estados Unidos. Y otra es extender con nuevos productos su capacidad productiva porque la tiene no completa. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante, Juan, para no olvidar, y de hecho para hacer esa anotación dentro de la presentación, porque sí es extremadamente importante. Acordémonos que el 78%, de acuerdo a la UNCTAD, se hace reinversión, es reinversión lo que se está dando a nivel latinoamericano. Pero tú me mencionabas que hay varias empresas americanas que están invirtiendo en Bogotá, pero ¿cuáles serían esos beneficios y cuáles serían esas ventajas que tendría Bogotá, y por qué no invertir en otra región del país? Bueno, yo creo que Bogotá, sin lugar a duda, pues tiene unas ventajas competitivas frente a otras ciudades, y yo no te diría solamente del país, sino de América Latina. Nosotros realmente lo que hacemos es como compararnos con estas grandes capitales, y donde acá hay una propuesta de valor que, primero, pues la economía, que pues hoy tenemos un gran desafío, pero si uno mira los últimos años, pues Bogotá es una de las ciudades que más crece en América Latina, con un crecimiento sostenido que supera el 3.5%. Es una ciudad que además la clase media pues, es robusta. Vamos a ver cómo salimos de la crisis, y por eso es tan importante el poder volver a reconstituir todo este empleo que se ha perdido, para que no perdamos esa velocidad que llevábamos. Y los otros 2 factores para nosotros muy fuertes es el recurso humano. Bogotá es una ciudad que tiene 120 entidades de educación superior. Al año salen más de 180.000 personas graduadas de estas entidades, 30% de ellos
salen de posgrado, entonces hay un nivel gerencial muy bueno en la ciudad, hay un buen nivel de técnicos y tecnólogos, una tercera parte de los técnicos y tecnólogos del país están en Bogotá, y los PhDs, incluso el 46% de todos estos doctorados están en la ciudad. Entonces el recurso humano para nosotros es un factor clave, por eso estas empresas de servicios que emplean un buen volumen de personas vienen a la ciudad y encuentran ese recurso humano. Cuando nosotros arrancamos con Amazon, el proyecto eran 600 personas máximo. Hoy están superando ya, tengo entendido, 3.000 posiciones, prácticamente un edificio entero para ellos, y buscando traer mucho más negocio. Entonces, el recurso humano para mí es fundamental. Y el tercero, pues que estamos abriéndolo, es el aeropuerto. El aeropuerto es fundamental porque, primero, el aeropuerto es el que más mueve carga de América Latina, principalmente el mercado americano. Muchas de las flores salen de Bogotá al mercado americano y por supuesto, es un flete competitivo para Estados Unidos y para otras regiones del mundo. Y el tercer aeropuerto que más mueve pasajeros. Y este es un hub que no es solamente para Colombia, sino para toda la región. Entonces, para nosotros esos son como los factores claves. Hoy, por supuesto, afectados. Necesitamos urgentemente reactivar esos vuelos internacionales. Hoy tuvimos también buenas noticias en ese respecto, que a partir del 21 de septiembre ya se empiezan a hacer, pues, autorizar los vuelos internacionales de acuerdo a lo que las aerolíneas y los países nos permitan. Pero uno de los países que primero seguramente van a entrar esos vuelos internacionales es con Estados Unidos, así que esa reactivación nos va a ayudar mucho, María Claudia, y ahí tenemos que estar muy de la mano para apoyarnos y fomentar, pues, estas empresas que vienen acá. Eso sería, de hecho es muy importante, pero hay una anotación que no puedo dejar de hacer, y es que reapertura no quiere decir reactivación, y lo que estamos viendo es que haya reapertura pero sin reactivación, y ojalá se pueda hacer un trabajo para lograr avanzar en la reactivación. ¿Qué quiere decir reactivación? Quiere decir que efectivamente las empresas tengan la capacidad de abrir, vender, operar sin sobrecosto y sin restricciones, porque básicamente que si le van a permitir, o como está sucediendo, si se va a permitir la apertura del comercio de jueves a domingo, donde tiene que pagar sobrecargos los sábados y los domingos con horarios extras, y al mismo tiempo está recibiendo un número menor de la capacidad de lo que recibía antes, casi que el 55% solamente, pues no le dan los gastos para poder mantener un negocio de esa forma. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es reactivar, no generar reapertura. Y parte del proceso en el tema también de las aerolíneas y aeropuertos es cómo lograr que efectivamente se dé la reapertura. Y la reapertura en el tema de turismo se tiene que dar con, obviamente, una responsabilidad muy fuerte por parte de nosotros, los ciudadanos. Tenemos que ser conscientes de cumplir los protocolos de bioseguridad, de ser conscientes que la vida de todo es importante y prioritaria, pero al mismo tiempo permitir los procesos que se vayan dando de forma que tengan un beneficio para las empresas que están incurriendo en los procesos productivos. Entonces yo creo que ahí va a ser muy importante no solamente el paso de abrir el aeropuerto a vuelos internacionales, sino también lograr que esos vuelos internacionales fluyan y que se pueda dar un proceso activo de reapertura con reactivación. Totalmente, es así. Y hoy, por ejemplo, pues el aeropuerto que movía 100.000 pasajeros al día está haciendo apenas 7.000, 8.000. Y eso necesitamos volver a que lleguen las personas, a que sigamos todos en esta nueva normalidad, porque este virus llegó para quedarse un buen tiempo y tenemos que aprender a vivir con él y tenemos que aprender a tener, pues, todas estas precauciones. Y yo creo que el tema de bioseguridad, pues cada uno tiene que asumir ese control y seguir, pues, con la vida para que haya esa reactivación económica. Coincido contigo que es muy importante tener ese flujo y que la gente empiece a tener esa confianza, que salga a los restaurantes, que vaya a los destinos turísticos con todas las precauciones, pero sí necesitamos avanzar en esa materia. María Claudia, yo te quería preguntar, y es una duda que creo que no tengo a alguien mejor para hacer esta pregunta, y es que, claro, el tema del nearshore mucho es por el tema del conflicto con Estados Unidos.
entre Estados Unidos y China. Esa guerra comercial, pues que para nadie es un secreto y que ha sido muy compleja para ambos jugadores, digamos, donde nosotros podemos aprovechar eso. ¿Qué pasa si en las elecciones no gana Trump, por ejemplo? ¿Tú ves que esa estrategia se va a mantener o ya un poco se va a relajar esa guerra comercial con China? Yo lo que veo cuando uno analiza, porque esto es un país de partidos y obviamente siguen de una u otra forma las políticas de los partidos. Trump ha sido un poco la excepción, pero si uno lo mira, el fondo de las acciones va muy de la mano, no puedo decir que al pie de la letra, pero por lo menos un delineamiento del Partido Republicano. ¿Qué ve uno si llega a ganar Biden? Va a ser primero muy positivo para Colombia, no quiero decir que en este momento estamos en una coyuntura bastante especial con la administración Trump, pero si gana Biden va a tener unas acciones muy positivas para Colombia también. La tensión comercial, mi forma de verlo es que va a ser muy difícil desmontar lo que hoy en día se ha venido trabajando, porque efectivamente cuando uno mira las razones por las cuales, si bien algunas no tienen la sustentación, el fondo del proceso de lo establecido por Estados Unidos a China tiene una normatividad que está muy basada en la propiedad intelectual, y la propiedad intelectual para Estados Unidos y para las empresas americanas es de gran importancia, por lo que le va a ser muy difícil para Biden desmontar todo el proceso que se viene desarrollando hacia China. ¿Qué sí va a cambiar? La forma. De pronto el fondo no, pero sí mucho la forma. Va a haber una mayor diplomacia, va a haber una mayor acciones que permitan un relacionamiento más amigable, si se puede decir, pero al mismo tiempo se debe y le va a tocar un poco mantener la fuerza en las acciones relacionadas con el mantenimiento y la protección de la propiedad intelectual, con el beneficio de la competencia leal, con las acciones de la economía de mercado, que efectivamente son las tres que van de fondo en cada una de las acciones que ha hecho el presidente Trump. Entonces, no ve uno que se vaya a cambiar mucho en el sentido del fondo, pero sí mucho en la forma, facilitando un poco la posibilidad de las empresas que se han mantenido y que se van a mantener con Trump o sin Trump en Asia, de su proceso de producción en este país. No, excelente. Y entonces lo que nos invita a seguir adelante con esa estrategia, por supuesto, y fortalecer esas cadenas globales y regionales de valor, como tú bien lo mencionabas. Yo creo que Bogotá tiene que aprovechar su ubicación estratégica, su aeropuerto, una cantidad de factores, y Colombia aprovechar mucho más el TLC con Estados Unidos. Yo creo que también es un gran reto que tenemos todos para trabajar. Yo quisiera preguntarte en el tema de emprendimiento. Si me permites un segundo para complementar, porque para que no se me pase el comentario, y es que hoy en día Colombia y Estados Unidos tienen un relacionamiento que no es nuevo, es un relacionamiento de muy vieja data. No me preguntaste por Colombia, pero me parece que va muy alineado a la pregunta de China, porque efectivamente hemos visto cómo México ha podido aprovechar este contexto, está recibiendo más de 14 billones de dólares que se trasladaron de China hacia México, y Colombia solamente recibe el 0.03%, o sea, nada. ¿Cómo podemos nosotros lograr una mayor participación de eso que está sucediendo y que viene sucediendo hace varios años, que no va a cambiar de forma contundente este Trump o este Biden? A mi forma de ver, vuelvo y digo, el fondo se va a mantener, la forma va a cambiar si es Biden, pero se abren oportunidades y se siguen manteniendo esas oportunidades. ¿En qué sentido? Uno, en que definitivamente para las empresas americanas el hecho de buscar cercanía se volvió ya un tema de largo plazo, no es un tema de corto plazo. O sea, no es por la coyuntura de China, sino es porque la coyuntura de China, acelerada por la pandemia, abrió los ojos a las empresas para mostrarle la deficiencia, la vulnerabilidad de la proveeduría lejana. Y no es solamente los aranceles, es también el poder entregar a tiempo, es también la eficiencia de la relación. Y eso pues obviamente lleva a que se muevan las empresas a un tema de largo plazo, de la variable de cercanía y resiliencia. El tema de entrega se volvió muy importante, y que no se puedan romper esas
cadenas ni sean tan vulnerables como se pudo ver en la pandemia. Entonces, eso es un punto que, independientemente de la tensión, ya hay una razón por la cual Colombia, Bogotá, debería de enfocar mucho sus acciones a Estados Unidos. Dos, hay un tema de gran importancia y es que Estados Unidos, independientemente Trump o Biden, con Biden puede ser diferente en el sentido del, vuelvo y digo, la forma, pero el camino hacia fortalecer la producción americana, el América crece, va a seguir siendo una variable que le van a exigir al siguiente presidente de Estados Unidos, porque ha dado resultados importantes. Y parte del ejercicio es cómo se complementa esa producción americana con los países aliados. Y por eso se hizo todo el proyecto que hoy Colombia ya es beneficiario de América Crece, donde tiene una inversión importante en Latinoamérica para poder fortalecer, por un lado, la productividad y acciones en nuestro país, pero por otro, invitando a las empresas americanas a que inviertan de la mano del gobierno americano en los países de Latinoamérica que nunca antes se ha dado. Entonces yo creo que hay dos grandes oportunidades del relacionamiento entre Colombia y Estados Unidos que se van a mantener con Trump o con Biden. Va a cambiar la forma, por supuesto, se van a mejorar unas cosas con Biden, se van a mantener otras con Trump, pero al mismo tiempo nuestra agenda, nuestro relacionamiento va a mantener con grandes oportunidades entre Colombia y Estados Unidos. Muy bien, no, muy clara la explicación y nos invita a seguir fortaleciendo nuestro relacionamiento con Estados Unidos, sin lugar a duda. A mí hay algo que me gustaría mucho y te lo quisiera proponer y es cómo hacemos para que el país, yo creo que por excelencia en emprendimiento en el mundo es Estados Unidos. Allá están los grandes fondos, están los grandes empresarios, está pues Silicon Valley y muchos otros nodos donde esos emprendedores, digamos, funcionan de manera natural. Los bancos son absolutamente pro-business, es importante quebrarse, no está mal visto. ¿Cómo hacemos para que Colombia y Bogotá, que nosotros, uno de los sueños que tenemos en Bogotá es convertirnos en la capital del emprendimiento de América Latina? Tenemos unos datos muy interesantes. Por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años han llegado inversión extranjera para el sector de emprendimiento por más de 1.700 millones de dólares. Solamente Rappi, pues ya son 1.000 millones, pero no es solo Rappi, hay una cantidad de proyectos ahí muy interesantes. ¿Cómo podemos con la Cámara acercarnos a ese sector del emprendimiento, traernos esos fondos, financiar empresas acá o llevarnos estos emprendedores a que conozcan estas experiencias, las aceleradoras americanas, etcétera? ¿Tú has trabajado algo en ese sentido, María Claudia? Sí, sí lo hemos hecho y de hecho tenemos un programa que se llama Scale que ayuda a los emprendedores a reforzar sus variables de conocimiento, más allá de inversiones, cómo lograr que puedan escalar sus negocios a través de su propio conocimiento y tener las capacidades administrativas para hacerlo. Estamos muy involucrados en ese proceso, de hecho también tenemos todo un proyecto con el Departamento de Estado de Estados Unidos que se llama Wildlife, que es todo un proyecto con las mujeres que hacen emprendimiento y que tienen negocios con una participación accionaria mayor dentro del negocio y las llevamos a un ecosistema a nivel mundial de empresas americanas donde participan para que puedan, por un lado, tener buenas prácticas, buenos desarrollos, al mismo tiempo que les puedan comprar sus productos a través de las otras empresas de mujeres. Entonces, sí hemos venido participando en diferentes acciones y uno de estos son estos dos variables que los invitamos para que también participen, porque creo que aquí es un trabajo mancomunado de acciones. El pipeline de un emprendimiento no solamente es inversión, sino también son capacidades, también es buenas prácticas, asesoramiento y acompañamiento. Y al final, pues obviamente es el proceso de venta. Cuando uno mira el emprendimiento, lo deberíamos de dividir en dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento nato que nace de una propuesta revolucionaria, no necesariamente revolucionaria, pero es una propuesta innovadora que genera un producto para poder vincularse al mercado. Pero por el otro lado hay un grupo de emprendimientos que para Colombia serían de gran importancia y que se han venido desarrollando de una forma tímida, pero que hay que fortalecer, y es el emprendimiento que requieren las empresas para poder mejorar su productividad. Y pongo el ejemplo, grandes compañías colombianas crearon dentro de sus mismas compañías áreas de emprendimiento, de innovación para lograr generar esos procesos. Eso debería de venir de afuera, no debería venir de la misma empresa. Debería haber ecosistemas de innovación y emprendimiento que le aporten a las empresas
de acuerdo a sus necesidades. Y esos dos caminos a nivel de Estados Unidos están supremamente bien establecidos. Y lo que sí podríamos mirar es cómo lograr generar esos procesos con agendas que les puedan, por un lado, enseñar cómo se hace, cómo se busca, cómo se propone y cómo yo logro hacer un emprendimiento que sea útil para una empresa, pero al mismo tiempo como mi emprendimiento que yo lo desarrollé por innovación y creatividad mía, lo vuelvo útil para la empresa, de las dos vías. Y en eso podríamos trabajar muy mancomunadamente con ustedes en Estados Unidos, que definitivamente es una de las grandes mecas del desarrollo del emprendimiento. Otro tema que también hay que recalcar es que Colombia viene avanzando en emprendimiento de una forma importante. De hecho, hace poquito vi una noticia donde habíamos escalado en los resultados de emprendimiento a nivel latinoamericano, subiendo en el ranking, mejorando de forma importante. Y eso pues viene muy de la mano con la creación de Impulsa que se dio con el gobierno del presidente Santos, donde se hizo una apuesta muy importante a la innovación y el emprendimiento, creando ecosistema y creando acciones para lograr fondos de inversión y demás. Y ahorita se está fortaleciendo cada una de esas acciones. Yo creo que, vuelvo y digo, este tipo de temas son importantes de desarrollar público-privado. Coldex tiene también un fondo que está desarrollando para el emprendimiento con un capital semilla muy importante de SoftBank, que es un capital que debería de fortalecer las regiones y sobre todo Bogotá, que de hecho en mi presentación lo pongo como uno de los sectores para atraer la inversión, como también para la exportación. Y definitivamente ya Colombia ha avanzado mucho en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es como de verdad trabajar y remar hacia el mismo lado para hacer un pool conjunto de acciones que permitan hacer impacto. No, me parece espectacular. Lástima que el tiempo se nos acaba, pero me quedan acá, ya apunté todas mis tareas que te las voy a ir mandando, pero por supuesto trabajar el tema de infraestructura me parece que estamos muy en la línea, y no es solamente la infraestructura física de puentes o de vías, sino como tú bien lo decías, esa infraestructura tecnológica y digital. Por ejemplo, data centers. Hoy tenemos un par de proyectos grandes americanos de data centers acá en Colombia. Todo el tema de logística, el tema de nuevas tecnologías 4.0 y soñar con que Bogotá y que Colombia sea el receptor de esas innovaciones y esos sectores muy fuertes. Todo el tema de e-commerce y el hub de e-commerce, te compro completamente ese proyecto, lo podemos desarrollar juntos. Yo soñaría con tener al lado el aeropuerto, incluso lo estábamos pensando cuando se hablaba del segundo aeropuerto. Uno de los objetivos de ese segundo aeropuerto, que yo creo que eso va a terminar siendo, es una tercera pista, pero sí muy cerca del aeropuerto debería haber un espacio físico para tener todos estos hubs logísticos para el e-commerce transfronterizo, y eso podemos trabajarlo, obviamente aterrizar los 108 productos a la realidad de Bogotá. Los sectores, como te digo, me surgen unos nuevos interesantes, como el tema de sistemas logísticos para el e-commerce. Ese no lo tengo yo priorizado, pero mira, ese es uno de los que vamos a trabajar muy de la mano y remar para el mismo lado, y así con otros temas adicionales como el tema del emprendimiento, que sin lugar a duda los empresarios colombianos tienen el talante para poderlo hacer, y estos jóvenes y estos proyectos hoy en día pues ya, digamos, tienen muchas mejores estructuras, y la política pública ha acompañado mucho, y por supuesto Bogotá tenemos un ecosistema robusto en esa materia, donde me encantará que lo hablemos muy con calma, porque nosotros uno de los objetivos de este año es llegar al 31 de diciembre identificando 50 proyectos de Bogotá que estén listos para recibir inversión. Pueden ser inversiones pequeñas, de ángeles inversionistas, o pueden ser inversiones de la primera ronda, la ronda A, o algunos incluso ronda B. Entonces, ahí yo creo que podemos hacerlo, y como tú bien lo decías, no es solamente el dinero, sino generar esas capacidades para escalar esos proyectos, y me encantó el proyecto que me contaste. Entonces, yo creo que acciones para hacer conjuntamente vamos a tener muchas, y vamos a ponerle agenda y tareas como nos gusta y como trabajábamos en el pasado, que dimos unos resultados muy importantes por Colombia, y ahora pues tú desde la cara de la Cámara Colomboamericana, y por supuesto cuenta con Investing Bogotá para todos estos temas, y seguir soñando y construyendo país y construyendo región. Muchas gracias de verdad por la invitación, Juan, y definitivamente
cuenta también con la Cámara y todos los afiliados tuyos, tus empresas, que podamos trabajar mancomunadamente. Seguramente tenemos muchos temas en común que podemos fortalecer y generar acciones que generen impacto. Definitivamente, como dice, la unión hace la fuerza y pues aquí estamos para acompañarnos. Muchas gracias, que tengas un feliz día y muchas gracias a todos los que nos acompañaron también al evento. Igualmente, un saludo muy especial a todos.